voy a comenzar a contar este documental. Si te gusta, sigue este canal y activa la campanita para no perderte nada. Vamos allá. Llamada de emergencia en Lake George. Era una mañana aparentemente tranquila en Lake George, una región conocida por sus senderos arbolados y por ser refugio de familias durante el verano en el estado de Nueva York. Pero ese día, todo parecía normal, hasta que una llamada de auxilio cambió el rumbo de toda la ciudad. A las 10:42 del 10 de julio de 2025, la central de emergencias recibió una llamada de un hombre que afirmaba que su hija de 9 años había desaparecido mientras caminaban juntos cerca del estacionamiento de un parque estatal. Él aseguraba que la niña había sido secuestrada, presuntamente llevada por un desconocido mientras él se alejaba por unos instantes. La voz del hombre sonaba angustiada. Se identificó como Luciano Frattolin, ciudadano canadiense, y dijo estar de vacaciones con su hija en Estados Unidos. La descripción del suceso activó de inmediato una alerta Amber, uno de los protocolos más serios y urgentes del sistema de seguridad estadounidense para localizar niños en riesgo inminente. Cámaras de tráfico, helicópteros de búsqueda, unidades caninas, guardabosques y policía interestatal fueron movilizados. Las autoridades creían estar ante un secuestro con potencial de cruzar fronteras. Las primeras horas estuvieron marcadas por el caos y la tensión. El público reaccionaba con indignación. ¿Cómo puede desaparecer una niña a plena luz del día?, se preguntaban en redes sociales. Pero había un detalle que nadie había notado, aún. Mientras la fuerza de tarea se expandía, investigadores experimentados comenzaron a notar contradicciones sutiles. El padre, que al principio parecía simplemente desesperado, iba cambiando pequeñas partes de su historia en cada nueva entrevista. Decía haber perdido de vista a la niña por solo 2 minutos, luego 5. Después afirmaba que ella corrió hacia el bosque, pero sin explicar por qué. Lo que debía ser una respuesta rápida y salvadora empezaba a mostrar señales de que algo no estaba bien. Al revisar las imágenes de seguridad de la carretera de acceso al parque, la policía detectó el vehículo de Frattolin entrando con la niña por la mañana. Sin embargo, ninguna cámara registraba a la niña saliendo del lugar. No había señal alguna de que ella hubiera salido con otro adulto, como sugería la teoría del secuestro. La verdad comenzaría a emerger horas después, cuando un equipo de rescate encontró un zapato infantil cerca de un sendero cerrado. Estaba sucio, pero intacto. El objeto fue reconocido por la madre, que colaboraba con los investigadores desde Canadá. Ese detalle cambió por completo el rumbo de la investigación. Los peritos determinaron que el calzado había sido posicionado de forma demasiado visible como para tratarse de una caída accidental. Una hipótesis sombría empezó a tomar forma, ¿y si la desaparición había sido una puesta en escena? A estas alturas, el comportamiento del padre también comenzó a levantar sospechas. Ya no colaboraba con la misma naturalidad. Y en lugar de permanecer en el lugar de búsqueda, comenzó a llamar insistentemente a amigos cercanos en Canadá, e incluso al consulado, alegando persecución injusta. Las cámaras lo registraron todo. Pero lo que revelarían en las horas siguientes, lo cambiaría todo. El descubrimiento que lo cambió todo. El detalle que nadie había notado, se convirtió en la pieza clave del caso. El pequeño zapato infantil, encontrado estratégicamente posicionado en el sendero secundario de Lake George, no parecía haber sido dejado al azar. Especialistas en escenas del crimen afirmaron que el objeto estaba demasiado limpio en comparación con el terreno alrededor, y eso sonó como una puesta en escena. En ese momento, la narrativa de desaparición espontánea empezó a desmoronarse. Los investigadores solicitaron la intervención en los dispositivos electrónicos de Luciano Frattolin. El padre, hasta entonces visto como una víctima, pasó a ser el foco silencioso de la fuerza de tarea. Los mensajes en su celular, los datos de GPS del vehículo y los registros de cámaras en los alrededores del parque revelaron un patrón preocupante. Todo parecía normal, hasta que las imágenes mostraron lo contrario.
Una cámara de seguridad en una gasolinera, a unos 3 kilómetros del sendero donde se encontró el zapato, mostró a Luciano repostando solo a las 6:40 de la mañana, una hora en la que él afirmaba aún estar en el hotel con su hija. Ningún niño fue visto con él. Ese detalle sonó como una alarma silenciosa dentro del equipo forense. Mientras tanto, el análisis de los asientos traseros de su SUV confirmó lo que los expertos sospechaban. Se encontraron vestigios biológicos compatibles con Melina bajo la tapicería, en una zona que, según los peritos, indicaba intento de ocultamiento. El informe fue claro, había rastros de sangre en una cantidad suficiente para causar preocupación. ¿Las autoridades lo ocultaron durante años? No. Pero en ese momento, la estrategia era mantener todo en secreto. Evitar fugas. Y presionar. El público seguía creyendo en un secuestro. La alerta Amber seguía activa. Pero el círculo se cerraba rápidamente, la verdad solo saldría a la luz días después. En el tercer día de búsqueda, una nueva denuncia anónima llegó a la oficina local del FBI. Un excursionista había visto algo extraño cerca del arroyo Stony Creek, en una zona menos patrullada del bosque. La policía montó una operación táctica. Y allí, a unos 800 metros del sendero principal, cubierto por ramas y hojas cuidadosamente apiladas, encontraron el cuerpo de una niña con la misma ropa descrita por Fratolin en el momento del supuesto secuestro. Era Melina. La investigación había dado un giro. Y ahora ya no había dudas, el crimen no fue un secuestro. Fue algo mucho más calculado. La autopsia preliminar confirmó que no había señales de lucha ni indicios de presencia de terceros. Los investigadores consideraron, por la disposición del cuerpo, que el crimen se cometió en otro lugar y que el cuerpo fue llevado allí después. La distancia desde el vehículo hasta el lugar donde fue hallada Melina reforzaba la sospecha de que Fratolin había cargado el cuerpo, posiblemente durante la madrugada, y escenificado todo el escenario. Una desaparición sin explicación empezaba a convertirse en un crimen con motivación oscura. Cuando la prensa fue informada del hallazgo, el público reaccionó con conmoción. La compasión dio paso a la desconfianza. Y entonces vino el momento decisivo, la detención de Luciano Fratolin. El 13 de julio, a las 18:40, fue arrestado bajo cargos de homicidio agravado, ocultación de cadáver y falsa denuncia de crimen. La orden fue emitida por el Tribunal Estatal tras el cruce de pruebas físicas, digitales y testimoniales, entre ellas, declaraciones contradictorias dadas por él a los investigadores y el informe técnico de la pericia. La cobertura del caso llegó a los noticieros internacionales. Frases como "solo quería volver a casa" y "una vida común", "un destino trágico" inundaban los titulares. El público, antes solidario, ahora exigía respuestas. ¿Qué pudo llevar a un padre a cometer un acto tan extremo? La motivación seguía siendo un misterio. Pero los próximos pasos de la investigación traerían revelaciones inesperadas. Datos bancarios, historial psiquiátrico y la custodia legal de la niña entrarían en escena. Y lo que mostraron los registros judiciales, nadie estaba preparado para escucharlo. Los registros ocultos. La verdad solo salió a la luz años después, pero las primeras señales estaban allí todo el tiempo. Tras la detención de Luciano Fratolin, las autoridades intensificaron el acceso a sus registros personales y judiciales. La búsqueda de respuestas ya no se limitaba a la escena del crimen, ahora, el pasado del padre de Melina podría contener pistas cruciales sobre las verdaderas motivaciones detrás del asesinato. El primer hallazgo sorprendente vino de un tribunal familiar en Toronto. Luciano había librado, durante más de 3 años, una batalla legal con la madre biológica de Melina. Los registros mostraban solicitudes sucesivas de custodia exclusiva, todas negadas por falta de estabilidad emocional y financiera por parte de él. El último recurso había sido rechazado en abril, tan solo 2 meses antes de la tragedia. Todo parecía normal, pero había una tensión creciente detrás de las apariencias.
Las transcripciones de los testimonios mostraban un historial de comportamiento controlador que se había intensificado después del fin de la relación con la madre de la niña. Ella relató episodios de aislamiento, manipulación emocional y amenazas veladas. Aún así, Luciano aún tenía derecho a visitas supervisadas, una de las cuales coincidió con el viaje final a Nueva York. Y fue entonces cuando los investigadores encontraron el vínculo más revelador. El crimen que conmocionó a toda una ciudad comenzó con un correo electrónico ignorado. 2 días antes del viaje, la madre de Melina había enviado una advertencia formal al Consejo Tutelar de Canadá, afirmando que algo no parecía bien en la forma en que Luciano insistía en llevarse a la niña a Estados Unidos. Sin embargo, el documento fue registrado, pero no analizado a tiempo. El sistema de evaluación local no consideró la denuncia como prioritaria. Ese correo electrónico ahora se convertía en una pieza clave del proceso. Ponía en duda no solo la conducta de Luciano, sino también la falla institucional que permitió que él viajara libremente con la niña, a pesar de estar bajo investigación familiar activa. Mientras tanto, los analistas forenses trabajaban en la recuperación de mensajes eliminados del celular del acusado. Entre ellos, un intercambio con un amigo cercano, días antes del crimen, llamó la atención. Luciano hablaba de poner fin a todo y mencionaba sacar a Melina del sistema. La fiscalía interpretó esta frase como un indicio de premeditación y fue anexada a la investigación. Una investigación exclusiva también reveló un movimiento sospechoso en su cuenta bancaria. El día anterior al viaje, Luciano había retirado en efectivo una suma inusual, alrededor de $6,000, que hasta el momento no habían sido localizados. ¿Qué pensaba hacer con ese dinero? Ese patrón de retirada financiera, combinado con mensajes cifrados encontrados en una aplicación poco conocida, utilizada para comunicarse de forma anónima, reforzaba la tesis de que Luciano planeaba una fuga tras el crimen. Pero entonces surge la gran pregunta: ¿qué lo detuvo? ¿Por qué regresó al lugar de la desaparición y activó la alerta Amber? Los detectives creen que el impacto emocional del acto, sumado a la dificultad de huir con el cuerpo de la niña aún en el vehículo, lo obligó a improvisar una nueva versión. Creó una narrativa de secuestro. Plantó pistas. Llamó a emergencias. El detalle que nadie notó fue que nunca mostró sorpresa ni miedo. Las cámaras de seguridad, analizadas cuadro por cuadro, mostraban a un hombre metódico, sin signos claros de desesperación. Y eso levantó la sospecha de que el duelo de Luciano era, en realidad, una actuación cuidadosamente planeada. En los bastidores de la investigación, quedó registrada una frase de un perito forense. Era como si estuviera siguiendo un guión que ya había ensayado antes. Mientras la investigación ganaba fuerza, nuevas informaciones empezaban a filtrarse. Un testigo, hasta entonces silencioso, decidió presentarse. Alguien que había convivido con Luciano en los meses anteriores. Alguien que sabía de una conversación específica y que podía cambiar el rumbo del caso. El silencio de ese testigo lo cambiaría todo. El testimonio que nadie esperaba. El silencio de ese testigo lo cambió todo. En la investigación de un crimen, no siempre son las pruebas físicas las que sellan un destino. A veces, es la memoria silenciosa de alguien que observa, registra y espera el momento justo para hablar. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando una expareja de Luciano Frattolin se presentó en el departamento de policía de Albany. Ella había convivido con él por casi 2 años, entre 2021 y 2023. La relación terminó pocos meses antes de la tragedia, de forma abrupta. En ese momento, no le dio importancia a una serie de comentarios velados hechos por Luciano, muchos de los cuales giraban en torno a cuidar de su hija solo y resolver el problema de una vez por todas. Pero cuando vio su rostro en las noticias, relatando el supuesto secuestro de Melina con una falsa emoción, algo cambió. Reconoció ese tono. Y decidió actuar. La policía tomó su testimonio bajo confidencialidad, pero parte de las declaraciones se filtró a la prensa en los días siguientes.
Ella confirmó que Luciano mostraba celos obsesivos de la relación entre Melina y su madre, y que guardaba un resentimiento profundo contra el sistema judicial canadiense. Pero el punto clave fue otro. Todo parecía normal, hasta que empezó a planear el viaje. Según la testigo, Luciano ya hablaba de Nueva York con semanas de antelación. Mencionó que era un lugar lo suficientemente concurrido como para hacer desaparecer a alguien sin dejar rastro y que no hacía falta mucho para que una niña se perdiera allí. Estas frases, que en su momento parecían exageraciones, ahora sonaban como parte de un plan calculado. Con esas declaraciones, los investigadores solicitaron una nueva intervención telefónica. En un segundo celular de Luciano, un teléfono viejo guardado en un armario, fue localizado un borrador de mensaje no enviado, con fecha de 2 días antes del crimen. La frase era directa: si no puedo tenerla conmigo, nadie más la tendrá. El dolor será mío, y de nadie más. Ese contenido no solo reforzaba la sospecha de premeditación, sino que contradecía completamente la versión inicial de secuestro. El equipo de fiscales anexó esta nueva prueba a la investigación y comenzó la redacción de una acusación formal por homicidio doloso calificado. Documentos revelados recientemente también mostraron una secuencia inquietante de búsquedas realizadas por el acusado en Internet. Términos como "cómo desaparecer con un niño", "lugares aislados en Albany" y "leyes de extradición para padres homicidas" fueron encontrados en su historial de navegación en los días previos al viaje. Pero el elemento más impactante aún estaba por venir. Durante la revisión de las cámaras de tránsito de la autopista que lleva al punto donde fue hallado el coche de Luciano, los agentes detectaron algo sutil pero revelador. Él había pasado por ese lugar 2 veces en la misma mañana, una antes de la llamada al 911 y otra tras estacionar el coche y simular el secuestro. El detalle que nadie notó fue que el coche ya estaba vacío en el primer regreso. Esa información ponía en duda toda la cronología oficial. Indicaba que el crimen pudo haber ocurrido en otro lugar y que el cuerpo de Melina fue colocado en el maletero solo momentos antes de que la policía fuera llamada. Ese punto transformó por completo la línea investigativa. La puesta en escena del secuestro ya no parecía una reacción desesperada, sino parte de una estrategia fría y calculada. La fiscalía ya consideraba incluir cargos por manipulación de evidencia y obstrucción de la justicia. Pero surgió un obstáculo inesperado. Una nueva figura apareció en la trama, un amigo de infancia de Luciano, con quien mantuvo contacto hasta el día del crimen. Este hombre, residente en otro estado, fue localizado tras aparecer su número en varias llamadas realizadas de madrugada, el día 6 de junio. ¿Quién era esta persona? ¿Lo ayudó Luciano a planear o encubrir los rastros del crimen? Las autoridades creen que la clave final del caso puede estar en los mensajes intercambiados entre ellos, mensajes que estaban a punto de ser desencriptados. Conexiones peligrosas y el enigma de las llamadas. El descubrimiento de un número recurrente en las llamadas de Luciano Frattolin encendió una nueva alarma entre los investigadores. No se trataba de un familiar, ni de un abogado, ni de un colega reciente. El contacto era de un hombre llamado Iván Menichelli, registrado en el directorio como Viejo Iván. Lo que al principio parecía un apodo sin importancia se transformó en el punto de partida para una nueva línea de investigación. Iván no era simplemente un amigo de infancia. Según registros judiciales, había sido acusado de encubrimiento en un caso de desaparición infantil ocurrido en 2007 en Ontario, aunque nunca fue condenado por falta de pruebas. Desde entonces, había mantenido un perfil bajo, con empleos informales y direcciones cambiantes. La policía de Nueva York, en conjunto con la Interpol, rastreó la ubicación de Menichelli, quien vivía en un pueblo fronterizo en Vermont, a apenas 3 horas del lugar donde Luciano fue detenido. Lo más desconcertante fue el contenido de las llamadas. Aunque protegidas por cifrado de extremo a extremo, los metadatos revelaban un patrón.
Las conversaciones más largas ocurrieron en la madrugada del 6 de junio, exactamente entre las 3:27 de la mañana y las 4:41 de la mañana. Ese fue el intervalo en que, según la pericia forense, Melina ya se encontraba sin vida. ¿Qué se dijo durante esas llamadas? ¿Por qué Luciano necesitaba hablar con Menicelli en ese momento específico? ¿Era una confesión o una solicitud de ayuda? Cuando las autoridades allanaron la casa de Iván, encontraron algo inquietante. Un GPS portátil con una única ruta marcada. El destino, una zona boscosa en las afueras de Kingston, Ontario, cerca del lago Rideau. Inmediatamente se emitió una orden de búsqueda en la región. Drones térmicos, perros rastreadores y un equipo especializado comenzaron una exploración intensiva del lugar. La sospecha era clara, ¿había sido planeado ocultar el cuerpo en Canadá? Pero el operativo no encontró restos humanos. En cambio, hallaron ropa infantil quemada, con patrones similares a los descritos por la madre de Melina como el pijama que la niña llevaba en la noche del viaje. Un fragmento de tela contenía rastros de sangre, y el análisis de ADN confirmó lo inevitable, pertenecía a Molena Fradolin. Esto reforzó una hipótesis aún más oscura. Luciano no actuó solo. Hubo al menos un cómplice. Y el intento de desaparición fue abortado. La fiscalía ahora se preparaba para una nueva ofensiva legal. Iván Menicelli fue detenido provisionalmente por obstrucción a la justicia y destrucción de pruebas, mientras su defensa alegaba que él solo recibió una llamada de un viejo amigo, desesperado, y no sabía qué hacer. Pero los fiscales no estaban convencidos. El fiscal jefe declaró en conferencia de prensa: "No estamos frente a un crimen pasional, ni a un momento de locura. Lo que tenemos es un acto planificado, con colaboración externa, y con intención clara de borrar las huellas". Mientras tanto, los medios empezaban a especular con una posible red de protección familiar o ideológica que habría apoyado a Luciano en los días previos al crimen. Teorías que aún no estaban confirmadas, pero que ganaban fuerza ante cada nuevo detalle revelado. Lo que nadie esperaba, era que el propio Luciano decidiera romper el silencio. En una audiencia extraordinaria solicitada por su defensa, pidió declarar ante el juez, sin presencia de cámaras ni prensa. Un acto sorpresivo, considerado por muchos como una jugada arriesgada. ¿Confesaría? ¿Buscaría justificar lo injustificable? ¿O acusaría a otros para reducir su condena? Las respuestas vendrían en la siguiente fase del caso, y cambiarían el rumbo del juicio para siempre. Confesión, manipulación y el juicio del año. La sala estaba llena, pero el silencio era absoluto. Nadie respiraba. Luciano Fradolin, el hombre acusado de planear y ejecutar el crimen de su propia hija, se sentó frente al juez con la mirada fija, las manos cruzadas, y una expresión que no era ni de culpa, ni de tristeza. Era algo distinto. Como si él aún creyera tener el control de la narrativa. Su abogado inició la audiencia aclarando que su cliente no haría una confesión completa, pero sí aportaría elementos claves para la comprensión del caso. Eso encendió la expectativa. ¿Qué podía decir alguien en su posición que no empeorara aún más las cosas? Luciano comenzó hablando de su infancia en Canadá. De sus frustraciones. De cómo la vida nunca le dio nada fácil y cómo siempre sintió que la justicia estaba en su contra. Luego habló de su divorcio. De cómo su expareja lo arrancó emocionalmente de su hija. Y finalmente, habló de Melina. Ella era mi vida. Lo único que me quedaba. Pero ya no la veía feliz. Ya no me reconocía. Y yo sabía que el sistema la iba a alejar de mí para siempre. Fue entonces cuando pronunció la frase que quedó marcada para siempre en los titulares. No fue un acto de odio. Fue un acto de liberación. Preferí despedirme de ella, antes que verla sufrir. La fiscalía se opuso a que esas declaraciones fueran consideradas una atenuante. Para ellos, se trataba de una manipulación emocional deliberada, parte de la estrategia de defensa para evitar la cadena perpetua. Y había algo más.
Durante la audiencia, Luciano evitó cuidadosamente mencionar a Iván Menicelli. Tampoco explicó por qué se realizaron las llamadas de madrugada, ni por qué su coche fue visto 2 veces en la misma ruta en la mañana del crimen. Para los fiscales, su confesión parcial fue simplemente un intento de controlar la narrativa pública. El juez ordenó que el proceso continuara con juicio oral y fijó la fecha para el 12 de diciembre de 2025. Los medios ya lo llamaban el juicio del año. La cobertura fue total. Cada testigo era analizado por especialistas. Cada expresión de Luciano era interpretada en redes sociales. Pero lo que nadie esperaba era que surgiera una nueva pieza de evidencia. Un trabajador del sistema de emergencias, un operador del 911 que había atendido otra llamada ese mismo día, decidió revisar registros de audio por su cuenta. Al hacerlo, encontró una llamada no clasificada proveniente de un número público a las 10:25 de la mañana, solo 17 minutos antes de la llamada oficial de Luciano. La voz era distorsionada. Pero lo que decía, lo cambiaba todo. Hay un auto negro detenido cerca del parque, con un hombre y una niña. Él parece nervioso. Está hablando solo y caminando en círculos. Nunca se había registrado esa llamada como parte de la escena del crimen. ¿Por qué? El número fue rastreado hasta un teléfono de uso comunitario en un área cercana. La grabación fue incluida como nueva prueba. Y dejó en evidencia que Luciano ya se encontraba en el lugar, actuando de forma errática, antes de su llamada al 911. Esto refutaba por completo su versión de los hechos. Y sugería que podría haber más testigos indirectos del crimen. El juicio aún no había comenzado. Pero el veredicto social ya estaba sellado. Luciano Frattolin no era un padre desesperado. Era un asesino meticuloso. Y su máscara comenzaba a caer. Veredicto, consecuencias y el legado de Melina. Después de semanas de testimonios, análisis forenses, psicólogos, expertos en conducta criminal y horas de video reconstruido, llegó el momento que todos esperaban. El 26 de enero de 2026, en una corte abarrotada de periodistas, activistas y ciudadanos comunes, el jurado emitió su decisión. Luciano Frattolin, culpable de homicidio agravado, manipulación de pruebas, falso testimonio y obstrucción de la justicia. La sentencia fue clara. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez fue contundente en su alegato final. Este tribunal no solo ha presenciado uno de los crímenes más crueles que se puedan imaginar, sino también una estrategia de manipulación emocional que intentó disfrazar lo imperdonable. Iván Menicelli, por su parte, fue condenado a 8 años de prisión por complicidad, destrucción de evidencia y encubrimiento agravado. Aunque no fue considerado coautor, el juez remarcó que su silencio costó vidas. ¿Y qué pasó con el legado de Melina? En medio del dolor, la madre de Melina, que había permanecido fuera del foco mediático durante el proceso, dio una entrevista exclusiva semanas después del veredicto. Allí, visiblemente afectada pero firme, dijo: "Mi hija no será recordada por cómo murió. Será recordada por cómo vivió. Alegre, inteligente, llena de sueños. Y nadie, ni siquiera su padre, podrá arrebatarme eso". Gracias a la presión social y a la movilización de miles de personas en redes, se creó en Canadá la Fundación Luz para Melina, una organización dedicada a prevenir la violencia intrafamiliar y a ofrecer asistencia legal gratuita a padres y madres en procesos de custodia conflictivos. El caso Frattolin también motivó un cambio legislativo. En 2026 se aprobó en Ontario la Ley de Evaluación Urgente de Riesgo Familiar, que exige peritajes psicológicos en todos los casos donde uno de los progenitores tenga denuncias previas por comportamiento violento, aunque éstas no hayan resultado en condena formal. Lo que comenzó como una caminata inocente en un parque, se transformó en una tragedia que expuso las fisuras de un sistema legal lento, las consecuencias del ego y la importancia de escuchar las señales, antes de que sea demasiado tarde. Melina ya no está. Pero su historia sigue hablando por miles de niñas y niños que aún hoy no son escuchados.
Y nosotros, como sociedad, tenemos el deber de no olvidar.